238. Principios de electrofisiología. David E. Spratt, Gordon F. Tomasell. Historia e introducción. La primera incursión en el campo de la electrofisiología cardíaca correspondió al desarrollo del electrocardiograma, electrocardiogram, por Einthoven a finales del siglo XX. El registro subsecuente de las corrientes de la membrana celular demostró que el EC de la superficie corporal es la suma cronometrada de los potenciales de acción celular en las aurículas y en los ventrículos. A finales de la década de 1960, el desarrollo del registro intracavitario y en particular electrogramas del ACDIS marcó el principio de la electrofisiología clínica contemporánea. La adopción de las técnicas de radiofrecuencia para producir ablación del tejido cardíaco a principios del decenio de 1990 fue el preludio del surgimiento de la electrofisiología cardíaca intervencionista. El problema clínico de la muerte súbita causada por arritmias ventriculares, por lo general en el contexto de una obstrucción coronaria, se reconoció desde finales del siglo XX. El problema era complejo y dio lugar al desarrollo de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, como los desfibriladores transtorácicos, el masaje cardíaco y en tiempos más recientes, desfibriladores implantables. Con el tiempo, las limitaciones de la farmacoterapia antiarrítmica una y otra vez se han resaltado en los estudios clínicos, de manera que la ablación y los dispositivos constituyen el tratamiento de primera opción en diversas arritmias cardíacas. En las últimas 2 décadas se ha dilucidado el fundamento genético de diversas arritmias hereditarias, al revelar importantes conceptos sobre los mecanismos no solo de estas arritmias raras, sino también de trastornos del ritmo que son similares y que se observan en formas de cardiopatías más comunes. Fisiología descriptiva. El impulso cardíaco normal es generado por las células de marcapasos en el nódulo sinoauricular situado en la unión de la aurícula derecha y la vena cava superior, Fig. 235.1. Este impulso se transmite con lentitud a través del tejido nodal hacia las aurículas anatómicamente complejas, donde se conduce con más rapidez al nódulo auriculoventricular, AVN, atrioventricular node, que inscribe la onda PLR, Fig. 235.2. Hay un retardo perceptible en la conducción a través del AVN anatómico y funcionalmente heterogéneo. El tiempo necesario para la activación de las aurículas y el AVN se retarda y se representa como el intervalo PR del ET. El AVN es la única conexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos en el corazón sano. El impulso eléctrico surge del AVN y se transmite al sistema de His-Purkinje, de manera específica el haz de His común, luego a las ramas izquierda y derecha y de ahí a la red de Purkinje, lo que facilita la activación del músculo ventricular. En circunstancias normales, los ventrículos se activan con rapidez de una forma bien definida que está determinada por el trayecto de la red de Purkinje e inscribe el complejo QRS, Fig. 235.2. La recuperación de la excitabilidad eléctrica ocurre con más lentitud y está regida por el tiempo de activación y la duración de los potenciales de acción regionales. La brevedad relativa de los potenciales de acción epicárdicos en el ventrículo causa una repolarización que se presenta al principio en la superficie epicárdica y que luego prosigue al endocardio, lo que inscribe una onda T normalmente de la misma polaridad que el complejo QRS. La duración de la activación ventricular y la recuperación está determinada por la duración del potencial de acción representado en el electrocardiograma obtenido en la superficie del cuerpo por el intervalo QT, Fig. 235.2. Los miocitos cardíacos muestran un potencial de acción característicamente prolongado, 200-400 ms, en comparación con las neuronas o las células del músculo esquelético, 1-5 ms. El perfil del potencial de acción es esculpido por la actividad coordinada de múltiples corrientes de iones dependientes de tiempo y voltaje distintivas, Fig. 238, La. Las corrientes se conducen por las proteínas transmembrana complejas que de manera pasiva conducen iones a lo largo de sus gradientes electroquímicos a través de poros selectivos, conductos iónicos, transportan de manera activa iones contra su gradiente electroquímico, bomba, transportadores, o intercambian por acción electrógena especies iónicas, intercambiadores. Los potenciales de acción en el corazón son distintivos en cada región. La variabilidad regional en los potenciales de acción cardíacos es resultado de diferencias en el número y los tipos de proteínas de los conductos de iones expresados por diferentes tipos de células en el corazón. Asimismo, series singulares de corrientes iónicas son activas en las células marcapasos y miocitos.
Las contribuciones relativas de estas corrientes varían en el mismo tipo de célula en diferentes regiones del corazón, Fig. 238, La. Los conductos iónicos son glucoproteínas transmembrana de múltiples subunidades, complejas, que se abren y cierran en respuesta a diversos estímulos biológicos, como un cambio en el voltaje de membrana, la unión al ligando, directamente a las proteínas del conducto o a un receptor acoplado a proteína G, y la deformación mecánica, Fig. 238, 2. Otras proteínas transmembrana con motivos iónicos como los intercambiadores y los transportadores, contribuyen en grado importante a la excitabilidad celular en el corazón. Las bombas de iones establecen y mantienen los gradientes iónicos a través de la membrana celular que sirven de fuerza impulsora para el flujo de la corriente a través de los conductos iónicos. Los transportadores o intercambiadores que no desplazan iones de una manera eléctricamente neutral, p. ej. El intercambiador de sodio y calcio transporta 3 iones NA+ por unión K2, se denominan electrógenos y contribuyen directamente al perfil del potencial de acción. La superfamilia más abundante de conductos de iones que se expresa en el corazón depende del voltaje. Diversos temas estructurales son comunes a todos los conductos iónicos dependientes de voltaje. En primer lugar, la estructura es modular y consiste en 4 subunidades homólogas, p. ej. Conductos de K, o de 4 dominios internamente homólogos, p. ej. Conductos de Na y de K. En segundo lugar, las proteínas se pliegan alrededor de un poro central revestido por aminoácidos que muestran una conservación delicada en una determinada familia de conductos de selectividad similar, p. ej. Todos los conductos del Na tienen segmentos P muy similares. En tercer lugar, la estrategia general para coordinar la activación, abertura y cierre en respuestas a cambios en el voltaje de membrana, está conservada en alto grado. El cuarto segmento transmembrana, S4, salpicado de residuos de carga positiva, yace dentro del campo de membrana y se mueve en respuesta a la despolarización, abriendo el conducto. En cuarto lugar, la mayor parte de los complejos de conductos iónicos incluye no solo las proteínas formadoras de poro, subunidades A, sino también subunidades auxiliares, P. ej. Subunidades B, que modifican la función de conducto, Fig. 238, 2. Los conductos de Na y de K son los principales portadores de corriente despolarizante tanto en la aurícula como en los ventrículos. La inactivación de estas corrientes y la activación de las corrientes repolarizantes de K hiperpolarizan la célula cardíaca, lo que restablece el potencial de membrana en reposo negativo, Fig. 238, lb. La fase de meseta es un período en el que fluye escasa corriente y cambios relativamente menores en las corrientes de despolarización o repolarización pueden tener notables efectos en la forma y la duración del potencial de acción. Las mutaciones en las subunidades de estas proteínas del conducto producen alteraciones arritmógenas en los potenciales de acción que ocasionan un síndrome de QT prolongado y corto, síndrome de Brugada, fibrilación ventricular idiopática, fibrilación auricular familiar y algunas formas de enfermedad del sistema de conducción. Mecanismos de las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas se deben a anomalías en la generación de impulsos eléctricos, la conducción, o ambas a la vez. Las bradiarritmias de manera característica derivan de trastornos de la generación del impulso en el nódulo sinoauricular o por alteraciones de la propagación del mismo en cualquier nivel, entre las que se encuentran el bloqueo de salida en el nódulo sinoauricular, el bloqueo de conducción en el nódulo AF y la alteración de la conducción en el sistema His-Purkinje. Las taquiarritmias pueden clasificarse con base en su mecanismo, lo que incluye aumento de la automaticidad, despolarización espontánea del marcapasos auricular, de la unión o ventricular, arritmias desencadenadas, que se inician a partir de posdespolarizaciones que ocurren durante o inmediatamente después de la repolarización cardíaca, durante las fases 3 o 4 del potencial de acción, o reentrada, propagación cíclica de un frente de onda de despolarización. Una variedad de maniobras para mapeo y marcapaso que se lleva a cabo de manera característica durante las pruebas electrofisiológicas con penetración corporal permite determinar en muchas ocasiones el mecanismo que subyace a la taquiarritmia, cuadro 238, 1. Alteraciones en el inicio del impulso. Automatismo. La despolarización diastólica espontánea, fase 4, subyace a la propiedad de automatismo que caracteriza a las células en los nódulos sinoauricular, SA, y auriculoventricular, AF, el sistema de His-Purkinje, el seno coronario y las venas pulmonares.
La despolarización de la fase 4 se debe a la acción concertada de varias corrientes iónicas, incluidas las corrientes de Ka, corrientes de K2, NaK pasa electrogénica, el intercambiador de NaK y la llamada corriente rara, o marcapaso, IF. Sin embargo, aún hay controversia sobre la importancia relativa de estas corrientes. La frecuencia de despolarización de la fase 4 y, por tanto, la frecuencia de descarga de las células marcapasos se regulan de manera dinámica. En la modulación de la fase 4 destaca el tono del sistema nervioso autónomo. El efecto cronotrópico negativo de la activación del sistema nervioso parasimpático es el resultado de la liberación de acetilcolina que se une a los receptores muscarínicos, liberando subunidades pi de la proteína G que activan corrientes de potasio, y Kach, en las células nodales y auriculares. El incremento resultante en la conductancia de Kama se opone a la despolarización de membrana, ralentizando la rapidez de elevación en la fase 4 del potencial de acción. Por el contrario, el aumento del tono del sistema nervioso simpático incrementa las concentraciones de catecolaminas en el miocardio, lo cual activa los receptores alfa y beta adrenérgicos. El efecto de la estimulación beta-1 adrenérgica predomina en las células marcapasos, aumentando la corriente de K tipo L, IKL, e IF incrementa de esta manera el declive de la fase 4. La intensificación en la actividad del sistema nervioso simpático aumenta de forma espectacular la velocidad de descarga de las células del nódulo sinoauricular, lo que produce taquicardia sinusal con frecuencia 200 latidos por minuto, LPM. En cambio, la mayor frecuencia de descarga de las células de Purkinje es más limitada, y raras veces produce taquiarritmias ventriculares 120 LPM. El automatismo normal puede afectarse por otra serie de factores relacionados con cardiopatía. La hipopotasemia y la isquemia reducen la actividad de la NaK pasa, y reducen así la corriente de repolarización de fondo e intensifican la despolarización diastólica de la fase 4. El resultado final sería un incremento en la tasa de descarga espontánea de las células marcapasos. Los incrementos moderados en el potasio extracelular vuelven más positivo el potencial diastólico máximo y de esta manera también incrementan la velocidad de descarga de las células marcapasos. Sin embargo, un incremento más significativo en K0 vuelve al corazón inexcitable al despolarizar el potencial de membrana. El automatismo normal o intensificado de los marcapasos latentes auxiliares produce ritmos de escape en caso de deficiencia de marcapasos más dominantes. La supresión de una célula marcapasos por un ritmo más rápido lleva a un incremento intracelular en la carga de NA+, y la extrusión de NA+ de la célula por la NaK pasa produce un aumento en la corriente de repolarización de fondo que ralentiza la despolarización diastólica de la fase 4. A velocidades más lentas, disminuye el NAI, lo mismo que la actividad de la NaK tasa, lo cual produce una despolarización diastólica progresivamente más rápida y aumento de la frecuencia de taquicardia. La supresión superpuesta y el aumento son característicos, pero no se observan en todas las taquicardias automáticas. La conducción anormal hacia el tejido con un mayor automatismo, bloqueo de entrada, retarda o elimina los fenómenos de supresión superpuesta y alentamiento del tejido automático. El automatismo anormal subyace a problemas como taquicardia auricular, ritmos idioventriculares acelerados y taquicardia ventricular, en particular la relacionada con isquemia y restablecimiento de la perfusión. Asimismo, se ha sugerido que las corrientes de lesión en los bordes del miocardio isquémico despolarizan tejido adyacente no isquémico y predisponen a la taquicardia ventricular automática. Postdespolarizaciones y automatismo detonado. El automatismo o actividad detonados aluden al inicio del impulso que depende de postdespolarizaciones, Fig. 238, 3. Las postdespolarizaciones son oscilaciones de voltaje de membrana que ocurren durante postdespolarizaciones precoces early after depolarizations, o después, postdespolarizaciones tardías delayed after depolarizations, de un potencial de acción. La característica celular común a la inducción de las DAD es la presencia de aumento en la carga de K2+ en el citosol y el retículo sarcoplásmico. La toxicidad por el glucósido digital, las catecolaminas y la isquemia pueden incrementar la carga de K2+ en grado suficiente para generar DAD. Se ha sugerido la acumulación de lisofosfolípidos en el miocardio isquémico con la sobrecarga consecutiva en NA+ y K2+ como un mecanismo para las DAD y el automatismo detonado. Las células de zonas lesionadas o que sobreviven a un infarto del miocardio despliegan la liberación espontánea de calcio del retículo sarcoplásmico y esto genera ondas de elevación del calcio intracelular y arritmias.
Las SEAD se presentan durante el potencial de acción e interrumpen la repolarización ordenada del miocito. De manera tradicional se pensaba que las EA derivaban de la prolongación del potencial de acción y la reactivación de las corrientes de despolarización. Sin embargo, pruebas experimentales más recientes sugieren una interrelación previamente no apreciada entre la carga de calcio intracelular y las EA. El calcio citosólico puede aumentar cuando los potenciales de acción están prolongados. Esto, a su vez, parece intensificar la corriente de K tipo L, prolongando más la duración del potencial de acción y proporcionando la corriente hacia el interior de la célula que impulsa la SEA. La carga de calcio intracelular por la prolongación del potencial de acción también intensifica la probabilidad de la interrelación entre el calcio intracelular, la SEAD y las DAD es una explicación de la susceptibilidad de los corazones que tienen carga de calcio, P. Ej. En la isquemia o en la insuficiencia cardíaca congestiva, para presentar arritmias, sobre todo tras la administración de fármacos que prolongan el potencial de acción. Las arritmias detonadas por la SEAD muestran una dependencia de la frecuencia. En general, la amplitud de una EAD aumenta a frecuencias lentas cuando los potenciales de acción son más prolongados. Un trastorno fundamental que subyace a la aparición de la SEAD es el potencial de acción y la prolongación de QT. La hipopotasemia, la hipomagnesemia, la bradicardia y lo que es más común, los fármacos predisponen a la generación de EA, de manera invariable en el contexto de prolongación del potencial de acción. Los antiarrítmicos con acción clases 1A y 111, véase más adelante, producen prolongación del potencial de acción y de QT que pretende ser terapéutica, pero que a menudo genera arritmias. Fármacos no cardíacos, como las fenotiacinas, los antihistamínicos no sedantes y algunos antibióticos también prolongan la duración del potencial de acción y predisponen a las arritmias detonadas mediadas por EA. La disminución en el K0 paradójicamente reduce las corrientes de potasio en la membrana, sobre todo la corriente tardía de rectificación del potasio, ICR, en el miocito ventricular, lo cual explica por qué la hipopotasemia produce prolongación del potencial de acción y EA. De hecho, las infusiones de potasio en pacientes con el síndrome de QT prolongado congénito, LQTS, long QT síndrome, y en aquellos con prolongación de QT adquirida provocada por fármacos, acortan el intervalo QT. La actividad detonada mediada por EAD probablemente subyace al inicio de la taquicardia ventricular polimorfa característica, taquicardia ventricular en entorchado, torsade despointes, que se observa en pacientes con formas congénitas y adquiridas de LQTS. La cardiopatía estructural, como la hipertrofia y la insuficiencia cardíacas, también retardan la repolarización ventricular, la llamada remodelación eléctrica, y predisponen a arritmias relacionadas con anomalías de la repolarización. Las anomalías de la repolarización en la hipertrofia y la insuficiencia a menudo se magnifican por la farmacoterapia o los trastornos electrolíticos concomitantes. Impulso de conducción anormal. Reentrada. El mecanismo de arritmia más común es la reentrada, consecuencia de la conducción anómala de impulsos eléctricos y que se define como la circulación de una onda de activación alrededor de un obstáculo no susceptible de excitación. Los requerimientos para el mecanismo de reentrada es la presencia de dos vías electrofisiológicas diferentes para la propagación del impulso alrededor de una región no susceptible de excitación, Fig. 238, 4. El mecanismo de reentrada puede ocurrir alrededor de una estructura anatómica fija, P. Ej. Cicatriz del miocardio, con un patrón estable de despolarización cardíaco que se desplaza sobre ramas anterograda y retrógrada del circuito. Esta forma de reentrada, conocida como reentrada anatómica o reentrada de brecha excitable, véase más adelante, se inicia con una onda de despolarización que se encuentra en un área de bloqueo unidireccional de la conducción en la rama retrógrada del circuito. La conducción a través de la rama anterograda ocurre con retraso que, si tiene la duración suficiente, permite la recuperación de la conducción en la rama retrógrada con reentrada de la onda de despolarización en la rama retrógrada del circuito. La reentrada sostenida requiere que la dimensión funcional del tejido despolarizado con la longitud de onda que la taquicardia, a igual velocidad de conducción x período de resistencia, se ajuste con la longitud anatómica total del circuito, lo que se conoce como longitud de la vía. Cuando la longitud de la vía del circuito excede la de la taquicardia, la región entre la cabeza de la onda de activación y la cola del período de resistencia se conoce como intervalo excitable.
Determinado anatómicamente, el intervalo excitable de reentrada puede explicar varias taquicardias de importancia clínica, como la reentrada grave, el flúter auricular, la taquicardia ventricular de reentrada de rama y la taquicardia ventricular en el miocardio cicatrizado. Las arritmias de reentrada pueden existir en el corazón en ausencia de un intervalo excitable y con longitud de onda de la taquicardia cercana al mismo tamaño de la longitud de la vía. En este caso, el frente de la onda se propaga a través de tejido parcialmente resistente sin un obstáculo anatómico fijo y sin un intervalo excitable pleno. Esto se conoce como circuito de reentrada principal, una forma de reentrada funcional, reentrada que depende de las propiedades funcionales del equipo. A diferencia de la reentrada por un intervalo excitable, no existe un circuito anatómico fijo en el circuito de reentrada principal y, por tanto, podría no ser posible modificar la taquicardia con marcapasos o destrucción de parte del circuito. Además, el circuito en la reentrada principal tiende a ser menos estable que en las arritmias por intervalo de reentrada con variaciones notables en la longitud del circuito y una predilección por la terminación. Existe evidencia fuerte que sugiere que las arritmias menos organizadas, como la fibrilación auricular y ventricular, se asocian con activación más compleja del corazón y se debe a reentrada funcional. Los tratamientos farmacológicos con catéter para las arritmias por reentrada se diseñan para interrumpir el circuito anatómico o para alterar la relación entre la longitud de onda y la longitud de la vía del circuito de arritmia, con lo que se elimina la conducción patológica. Por ejemplo, los fármacos antiarrítmicos que prolongan el potencial de acción, clase tercero, son eficaces si prolongan lo suficiente el valor de A de forma tal que ya no corresponda con el circuito anatómico. La ablación con catéter a menudo se lleva a cabo con el objetivo de identificar y destruir una rama crítica del circuito de reentrada, ablación del istmo cabo-tricúspide en el tratamiento típico del flúter auricular derecho. A causa de las vías menos definidas de activación del miocardio que se observan en la reentrada funcional, la ablación de estos ritmos tiende a dirigirse a los desencadenantes de inicio, p. ej. Potenciales en la vena pulmonar en el tratamiento de la fibrilación auricular con ablación con catéter, más que a los circuitos anatómicos. La cardiopatía estructural se asocia a cambios en la conducción y refractariedad que incrementan el riesgo de arritmias por reentrada. El miocardio con isquemia crónica muestra una regulación por descenso de la proteína del conducto de la unión de la brecha, con axina 43, que transporta la corriente de iones intercelulares. Las zonas límite de miocardio ventricular infartado e insuficiente muestran no solo alteraciones funcionales de las corrientes iónicas sino también remodelación de tejidos y alteraciones en la distribución de las uniones de brecha. Los cambios en la expresión y en la distribución de los conductos de la unión de brecha, en combinación con las alteraciones macroscópicas en el tejido, respaldan la intervención en una conducción lenta en las arritmias por reentrada que complican la coronariopatía, coronaria arteridisease, crónica. El miocardio auricular humano envejecido muestra alteraciones en la conducción, que se manifiestan como electrogramas auriculares muy fraccionados, las cuales representan un sustrato ideal para la reentrada que puede subyacer al desarrollo muy común de fibrilación auricular en los ancianos. Estudio del paciente. Arritmias cardíacas. La valoración de los pacientes con sospecha de arritmias cardíacas es muy individualizada. Sin embargo, dos aspectos fundamentales, los antecedentes y el ECG, son primordiales como guía para el estudio diagnóstico y el tratamiento. Los pacientes con arritmias cardíacas muestran una amplia gama de cuadros clínicos que van desde las anomalías electrocardiográficas asintomáticas hasta la supervivencia tras un paro cardíaco. En general, cuanto más graves sean los síntomas que se presentan, tanto más intensiva es la valoración y el tratamiento. La pérdida de conocimiento que se considera de origen cardíaco típicamente obliga a una búsqueda exhaustiva de las causas y a menudo requiere tratamiento con penetración corporal basado en el empleo de dispositivos. La presentación de cardiopatía estructural y de infarto del miocardio previo obligan a cambiar el enfoque terapéutico del síncope o de las arritmias ventriculares. Un antecedente familiar de arritmias ventriculares importantes o de muerte súbita prematura influirá en la valoración de supuestas arritmias hereditarias. La exploración física se enfoca a determinar si existe una enfermedad cardiopulmonar relacionada con arritmias cardíacas específicas. La ausencia de enfermedades cardiopulmonares importantes a menudo, pero no siempre, sugiere benignidad en el trastorno del ritmo.
En cambio, las palpitaciones, el síncope o el síncope inminente en el contexto de cardiopatías o neumopatías importantes tienen implicaciones más perjudiciales. Además, la exploración física puede evidenciar la existencia de una arritmia persistente como fibrilación auricular. El uso razonable de estudios diagnósticos no invasivos es un elemento de importancia para valorar a los pacientes con arritmia y no hay alguno más importante que el ECG, sobre todo si se obtiene al momento de los síntomas. Los signos raros, pero con importancia diagnóstica de trastornos electrofisiológicos, pueden detectarse en el ECG en reposo. Por ejemplo, ondas delta en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, WPW, prolongación o acortamiento del intervalo QT, anomalías en el segmento ST en las derivaciones precordiales derechas en el síndrome de Brugada y ondas epsilon en la displasia ventricular derecha arritmógena. Las variantes en el registro electrocardiográfico en la superficie del cuerpo brindan información importante sobre sustratos y factores detonantes de arritmias. El registro Holter y el de episodios, de manera constante o intermitente, registra el EG en la superficie corporal por períodos más prolongados, lo que aumenta la posibilidad de observar el ritmo cardíaco durante la presentación de los síntomas. El registro Holter es de particular utilidad para la valoración de los síntomas diarios posiblemente atribuibles a arritmias o para la cuantificación de un fenómeno particular de arritmia, P. EG. Extrasístoles ventriculares complejas. Está indicada la vigilancia ambulatoria de eventos cuando los síntomas probablemente causados por arritmias ocurren con menos frecuencia, p. ej. Varios episodios por mes, y porque los monitores por lo general se activan, por lo que son adecuados para la correlación de los síntomas con trastornos del ritmo. Los monitores implantables a largo plazo permiten la vigilancia telemétrica prolongada, tanto para el diagnóstico como para la valoración de la eficacia del tratamiento. Por lo general, los monitores implantables se usan para evaluar síntomas graves que ocurren con poca frecuencia y no pueden provocarse en el estudio de electrofisiología diagnóstica, y se usan cada vez más para valorar la presencia o magnitud de la fibrilación auricular en pacientes con complicaciones de esta arritmia, como una apoplejía. La electrocardiografía de ejercicio es importante para determinar si existe isquemia por demanda miocárdica. En tiempos recientes se ha utilizado el análisis de la morfología del intervalo QT con ejercicio para valorar el riesgo de arritmias ventriculares graves. El ECG de ejercicio puede ser útil en particular en pacientes con síntomas que se presentan durante la actividad. Los estudios de imagen cardíacos desempeñan una función importante en la detección y la caracterización de las anomalías estructurales del miocardio, que pudieran hacer al corazón más susceptible a una arritmia. Las taquiarritmias ventriculares, por ejemplo, ocurren con más frecuencia en pacientes con disfunción ventricular sistólica y dilatación de cavidades, en la cardiomiopatía hipertrófica y en las enfermedades infiltrativas, como la sarcoidosis. Las arritmias supraventriculares pueden relacionarse con afecciones congénitas específicas, lo que incluye a la reentrada AF en el caso de la anomalía de Epstein. Es frecuente que se utilice ecocardiografía como técnica de imagen para la detección de trastornos de la estructura y la función cardíacas. En un número creciente de casos se utilizan las imágenes por resonancia magnética, MRT Magnetic Resonance, del miocardio para identificar la carga cicatrizal, la infiltración fibroadiposa del miocardio como la que se detecta en la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, y otros cambios estructurales que modifican la susceptibilidad a las arritmias. La prueba de la mesa oscilante, UT, EAD-TILT, es útil para valorar a algunos pacientes con síncope en quienes se sospecha que el tono vagal pronunciado o la vasodepresión tienen una función causal. La respuesta fisiológica a la UT no se ha dilucidado bien. Sin embargo, siempre ocurre una redistribución del volumen sanguíneo y un aumento en la contractilidad vascular. La activación acentuada de un reflejo central en respuesta a la UD produce una respuesta estereotípica que consiste en un incremento inicial en la frecuencia cardíaca, luego un descenso en la presión arterial que se acompaña de una disminución de la frecuencia cardíaca característica de la hipertensión mediada por factores neurales. Otras respuestas a la UD se observan en pacientes con hipotensión ortostática e insuficiencia autónoma. La UT a menudo se utiliza en pacientes con síncope recidivante, aunque es útil en enfermos con episodios de síncope únicos con lesiones concomitantes, sobre todo cuando no hay una cardiopatía estructural. En los pacientes con cardiopatía estructural la UT está indicada en caso de síncope, cuando se han descartado otras causas, p. ej. Asistolia, taquiarritmias ventriculares.
Se ha sugerido la UD como una herramienta de utilidad para el diagnóstico y el tratamiento de vértigo idiopático recidivante, síndrome de fatiga crónica, ataques recidivantes de isquemia transitoria y caídas repetidas de causas desconocidas en los ancianos. Es importante señalar que la UT está relativamente contraindicada en pacientes con K grave con estenosis coronarias proximales, apoplejía grave documentada, estenosis mitral grave y obstrucción del infundíbulo ventricular izquierdo, P. EG. Estenosis aórtica. Las pruebas electrofisiológicas son fundamentales para comprender y tratar muchas arritmias cardíacas. Más a menudo estas pruebas son intervencionistas, y de utilidad para el diagnóstico y tratamiento. La indicación de dichas pruebas se incluye en varias categorías. Para definir el mecanismo de una arritmia. Proporcionar tratamiento de ablación con catéter, y para determinar la causa de los síntomas que pueden originarse por arritmias, P. EG. Síncope, palpitaciones. Los componentes de las pruebas electrofisiológicas son mediciones basales de conducción en condiciones y maniobras de reposo y con esfuerzo, farmacológica o por incremento de la frecuencia, para inducir arritmias. Varias técnicas refinadas de mapeo eléctrico y con catéter se han desarrollado para facilitar los tratamientos con catéter en el laboratorio de electrofisiología. Tratamiento. Arritmias cardíacas. Fármacos antiarrítmicos. La interacción de fármacos antiarrítmicos con tejidos cardíacos y con los cambios electrofisiológicos resultantes es compleja. La comprensión incompleta de los efectos de estos fármacos ha producido errores graves que se han acompañado de efectos secundarios en los resultados de los pacientes y en el desarrollo de nuevos fármacos. A la fecha, los antiarrítmicos se han relegado a una función auxiliar en el tratamiento de la mayor parte de las arritmias. Existen varias explicaciones para la complejidad de la acción de los antiarrítmicos. Similitud estructural de los conductos iónicos en que ejercen sus efectos. Diferencias regionales en los niveles de expresión de los conductos y transportadores, los cuales cambian con la enfermedad. Dependencia del tiempo y el voltaje para la acción del fármaco, y los efectos de estos fármacos en otros sitios efectores diferentes a los conductos iónicos. Por las limitaciones de cualquier esquema para clasificar los antiarrítmicos, un método simple y útil consiste en describir los principales mecanismos de acción, lo que tiene cierta utilidad. En 1970, Vaughan y Williams propusieron un esquema de clasificación, el cual más tarde modificaron Singh y Harrison. Las clases de la acción de los antiarrítmicos son de clase I, efecto anestésico local por antagonismo de la corriente de la clase LL, interferencia con la acción de catecolaminas en el receptor B adrenérgico. Clase I, retraso de la depolarización por inhibición de la corriente de camas o la activación de la corriente de despolarización, y la clase IV, interferencia con la conductancia de calcio, cuadro 238, 2. Los antiarrítmicos de clase L se subdividen con base en la cinética y potencial de unión a los conductos de Na. Los fármacos de clase LA, quinidina, procainamida, tienen potencia moderada y cinética intermedia. Los fármacos de clase LB, lidocaína, mexiletina, son aquellos con baja potencia y cinética rápida. Los fármacos de clase L, flecaimida, propafenona, son aquellos con elevada potencia y cinética más lenta. Las limitaciones del esquema de clasificación de Vaughan y Williams incluyen múltiples acciones de la mayor parte de los fármacos, consideraciones abrumadoras del antagonismo como mecanismo de acción y el hecho de que varios fármacos no corresponden a ninguna de las 4 clases de acción mencionadas en el esquema. Ablación con catéter. El empleo de la ablación con catéter se basa en el principio de que hay una región anatómica crítica de generación o propagación del impulso que se requiere para iniciar y mantener las arritmias cardíacas. La destrucción de esta región crítica da por resultado la eliminación de la arritmia. El empleo de energía de radiofrecuencia, RF, en medicina clínica, tiene casi un siglo de antigüedad. La primera ablación con catéter en la que se utilizó una fuente de energía de corriente directa se realizó a principios del decenio de 1980 por Steinman y otros. Hacia principios del decenio de 1990, la radiofrecuencia se había adaptado para utilizarse en la ablación basada en catéter en el corazón. La banda de frecuencia de RF, 330,000 kHz, se utiliza para generar energía para varias aplicaciones biomédicas, como la coagulación y cauterización de los tejidos. La energía de esta frecuencia no estimula el músculo esquelético o el corazón ni calienta el tejido mediante un mecanismo de resistencia, en el que la intensidad del calentamiento es proporcional a la energía que se descarga.
Algunas fuentes de energía alternativas que se utilizan con menos frecuencia para la ablación de las arritmias cardíacas con catéter, son las microondas, 915 o 450 MHz, el láser, la ecografía o el congelamiento, crioablación. De estas técnicas de ablación alternativas, la crioablación se está utilizando con mayor frecuencia, en especial la ablación en la región del AVN. A temperaturas por debajo de 32 grados se altera el transporte de iones a través de la membrana, lo que produce la despolarización de las células, disminución en la amplitud y la duración del potencial de acción y una ralentización en la velocidad de conducción, lo que produce un bloqueo en la conducción local, todo lo cual es reversible, si se recalienta el tejido de forma oportuna. El enfriamiento del tejido puede utilizarse para mapeo y ablación. El criomapeo es útil para confirmar la ubicación de un objetivo de ablación conveniente, como una vía accesoria en el síndrome DWPW, o se puede utilizar para determinar la seguridad de la ablación alrededor del AVN mediante la vigilancia de la conducción AF utilizando el enfriamiento. Otra ventaja de la crioablación es que una vez que se enfría la punta del catéter por debajo del punto de congelamiento se adhiere al tejido, lo que aumenta la estabilidad del catéter independientemente del ritmo o de la marcación. Tratamiento con dispositivos. Las bradiarritmias secundarias, ya sea a disfunción primaria del nódulo sinusal o a defectos de la conducción auriculoventricular, pueden tratarse con rapidez mediante la implantación de un marcapasos permanente. Las indicaciones clínicas para la implantación de este dispositivo muchas veces dependen de la presencia ya sea de bradicardia sintomática o algún ritmo de escape endógeno poco confiable, situaciones que se analizan con más detalle en los capítulos 239 y 240. Las taquiarritmias ventriculares, en particular las que se presentan en el contexto de las enfermedades cardíacas estructurales progresivas como la miocardiopatía isquémica o la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, pueden recurrir no obstante la farmacoterapia antiarrítmica o la ablación mediante catéter. En pacientes elegibles, la implantación de un desfibrilador cardioversor interno, interna. Cardioverter defibrilador, puede reducir las tasas de mortalidad por muerte súbita de origen cardíaco. En un subgrupo de pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, CHF, congestive heart failure, y asincronía mecánica ventricular, puede recurrirse a las plataformas con IGDO marcapaso para proveer un tratamiento de resincronización, de manera característica por medio de la implantación de un cable para marcapaso en el ventrículo izquierdo. En pacientes con CHF con asincronía se demostró que esta opción mejora tanto las tasas de morbilidad como la EURO-S de morta. IGAD. El uso de un IGD subcutáneo puede ser más apropiado en pacientes con riesgo de muerte súbita arrítmica que no requieren control del ritmo.